101. Lucha en la jungla contra el patriarca del clan Ozuki hasta la muerte. Ikari, que siempre se mantuvo sereno incluso ante las balas de agua que se acercaban rápidamente, no vaciló. Reconociendo la amenaza inmediata, activó rápidamente su técnica de los puños gemelos del león. Mientras corría hacia su adversario, ahora moviéndose ágilmente por la superficie del agua, sus manos infundidas con chakra brillaban con intensa energía, manifestándose como dos enormes cabezas de león rugientes hechas completamente de chakra. Con precisión y control, Ikari utilizó estos leones de chakra para interceptar y neutralizar las balas de agua de alta velocidad. Cada bala fue detenida con eficacia por las cabezas de león, disipándose al impactar sin causar daño alguno. Las balas se acercaban a velocidades no visibles a simple vista para la mayoría de los shinobi y se disparaban desde una distancia muy cercana, y, sin embargo, el tiempo de reacción de Ikari, gracias a la velocidad de procesamiento única de su Byakugan, las superó con facilidad. Esta acción defensiva no solo protegió a Ikari, sino que también le permitió mantener su impulso mientras continuaba cerrando la distancia entre él y el patriarca Ozuki. Ahora, a solo unos metros de distancia, Ikari avanzaba con mayor intensidad, sus puños gemelos del león todavía activos y listos para atacar. El aire crepitaba con la energía de su aproximación, lo que indicaba la inminente confrontación. Mientras Ikari avanzaba con sus puños de león gemelos listos para atacar, el patriarca Ozuki rápidamente se dio cuenta de la inutilidad de intentar contrarrestar a un oponente tan formidable usando tácticas convencionales o jutsu de nivel bajo a medio. La destreza de Ikari superó todas las expectativas que el patriarca había tenido anteriormente sobre las capacidades de un ninja yuga. Ante este nivel inesperado de amenaza, el patriarca decidió que la evasión primero era su mejor recurso. En un movimiento desesperado por escapar y crear una distracción, el patriarca empleó la técnica de hidratación característica del clan Ozuki. Esta habilidad única permite a los miembros del clan Ozuki licuar sus cuerpos a voluntad, convirtiéndose en agua para evitar ataques físicos y moverse rápidamente sin restricciones. Es una técnica defensiva que también permite un rápido reposicionamiento o escape, lo que la hace invaluable en situaciones de combate, especialmente para un clan que sobresale en entornos acuáticos. Al activar la técnica de hidrificación, el patriarca fusionó su forma ahora líquida con el río debajo de él, volviéndose efectivamente uno con el agua. Esta rápida transformación fue su último esfuerzo para evadir el inminente asalto de Ikari. Una vez sumergido e integrado con el agua, ejecutó su jutsu más poderoso, liberación de agua, Tate Eboshi, de inmediato. Desde su posición dentro del río, el patriarca manipuló el agua a su alrededor para formar una ola imponente que adoptó la apariencia amenazante de un pez demonio. Esta ola gigante avanzó, encarnando la fuerza y ferocidad de la corriente del río, con el objetivo de abrumar a Ikari y crear una oportunidad para que el patriarca se retirara o se reposicionara para un contraataque. El agua cobró vida propia, una formidable barrera destinada a defenderse del avance implacable de Ikari y restablecer la dinámica de su confrontación. Mientras la ola gigante en forma de pez demonio se estrellaba contra él, Ikari evaluó rápidamente sus opciones de manera más seria y analítica por primera vez durante el breve enfrentamiento. La gran masa y el impulso del agua creada por el jutsu del patriarca Ozuki presentaron un desafío significativo. Es un poco complicado ahora que no puedo localizar dónde se encuentra su cuerpo real, transformado en toda esta masa gigante de agua. Su nivel de fuerza, cerca de un enorme cuerpo de agua, no es solo un Jonin elite de primera clase, al parecer, sino más probablemente incluso un nivel Quasi Kage. Ikari reflexionó, reconociendo la dificultad de localizar la posición del patriarca dentro de la vasta forma líquida. Las opciones que tenía ante sí eran limitadas. Podía intentar destruir toda la masa de agua con fuerza bruta de alguna manera, una hazaña que parecía ineficiente y casi imposible dada la ventaja de terreno del patriarca. La alternativa requería precisión y tiempo. Entonces debería intentar localizarlo de alguna manera y luego apuntar a su cuerpo real, concluyó Ikari, formulando una estrategia en medio del caos del agua agitada. Ante la casi imposibilidad de detectar al patriarca Ozuki a través de medios convencionales, incluso con su Byakugan llevado al límite, Ikari reconoció que era necesario un método de observación diferente. La técnica de hidratación, un sofisticado y jutsu refinado durante siglos, permitía a su usuario mimetizarse perfectamente con el agua, lo que hacía extremadamente difícil distinguir el cuerpo transformado del entorno circundante. Y el clan Ozuki casi alcanzó el límite de poder posible para los clanes que no tenían ningún Kekkei Genkai y en su lugar dependían de técnicas especiales, llamadas Ijutsu.
Sin mencionar que el individuo al que se enfrentaba ahora parecía estar entre los altos mandos actuales de ese clan. Al comprender las complejidades de esta técnica, Ikari decidió aprovechar un aspecto más profundo de las capacidades únicas de su Byakugan, la capacidad de percibir la energía natural. Ikari sabía que la energía natural casi con certeza siempre interactuaba con el chakra de algún modo, sin importar si estaba enmascarada o transformada como ahora. Al activar este modo especial, Ikari buscó perturbaciones y patrones en el flujo de energía natural dentro de la enorme construcción de agua. Este método proporcionó una capa diferente de percepción sensorial, una que potencialmente podría revelar la verdadera ubicación del patriarca a pesar de la mezcla completa de su chakra con el agua. Mientras la batalla continuaba y Ikari era arrojado por el aire por la fuerza del monstruo acuático, se concentró profundamente, filtrando el caos para detectar cualquier anomalía y señal en las corrientes de energía natural. Después de una búsqueda tensa y concentrada, la visión única de Ikari dio sus frutos. Finalmente identificó una anomalía sutil que marcaba la ubicación del patriarca. Con la ubicación del patriarca Ozuki finalmente identificada dentro de la enorme construcción de agua, Ikari se preparó para acercarse y lanzar un ataque directo y final. Sabiendo que necesitaba tanto protección como fuerza para penetrar la defensa acuática, activó una técnica única: liberación del viento, armadura del giro celestial. Al crear una capa protectora continua de chakra de viento giratorio alrededor de su cuerpo, Ikari formó una barrera que no solo lo protegió sino que también mejoró su movilidad y potencial ofensivo. Aunque esta versión de la armadura era ligeramente menos poderosa que la rotación tradicional en términos de fuerza defensiva pura, su ventaja radicaba en su sostenibilidad y menor consumo de chakra, lo que permitía a Ikari mantenerla durante períodos prolongados. Esto lo hizo ideal para la situación actual, donde era necesario un enfrentamiento prolongado dentro del entorno hostil del monstruo acuático. Con la armadura del giro celestial activada, Ikari avanzó, su forma era una mancha de viento giratorio mientras se movía directamente hacia el corazón del gigante con forma de esfera acuosa. Su aproximación fue calculada para alcanzar al patriarca con una mínima interferencia del agua circundante, confiando en la armadura para desviar cualquier ataque residual y navegar a través de la densa masa líquida. Mientras se acercaba a su objetivo, Ikari se preparó para una confrontación decisiva, dispuesto a atacar directamente al cuerpo real del patriarca Ozuki escondido dentro del agua tumultuosa. Su estrategia combinaba delicadeza y fuerza bruta, con el objetivo de terminar la batalla de forma rápida y efectiva. Dentro de la colosal construcción acuática, el enfoque estratégico de Ikari era claro y calculado. Comprendió que, si bien el cuerpo del patriarca Ozuki se transformó en agua usando la técnica de hidrificación, la transformación en sí misma todavía estaba sostenida fundamentalmente por chakra con algún tipo de mecanismo. Interrumpir este flujo de chakra podría potencialmente forzar la técnica a desmoronarse, volviendo al patriarca a su forma original. Navegando a través del corazón del gigante de agua con su elemento viento, armadura del giro celestial aún activo, Ikari llegó al núcleo donde sintió el chakra concentrado que mantenía el estado transformado del patriarca. Sin dudarlo, se lanzó a una ejecución precisa y mortal de la famosa técnica del clan Hyuga, el arte del puño suave 8 trigramas. 64 palmas, pero sin actuar sobre el sistema de vías de chakra del oponente, ya que ahora no era visible, sino sobre ese contorno de chakra de su enemigo que permitía que esta transformación siguiera adelante. Ikari simplemente usó esa postura de 8 trigramas para lograr ese objetivo. Mientras Ikari lanzaba los sucesivos golpes, interrumpiendo y dispersando el chakra por todas partes, el cuerpo real del oponente comenzó a materializarse dentro del agua. La mirada de conmoción y miedo en los ojos del patriarca Ozuki era palpable cuando se dio cuenta de la inminente derrota. Ahora estaba vulnerable, su cuerpo reapareció, incapaz de protegerse contra los golpes precisos y mortales del prodigio Hyuga. Ikari entonces asestó los golpes finales de la secuencia, esta vez a su cuerpo real. Las dos últimas palmas apuntaron directamente a todos los órganos internos críticos simultáneamente, asestando un golpe fatal. La fuerza y precisión de estos golpes finales interrumpieron todas las funciones vitales, terminando efectivamente con la vida del patriarca Ozuki. Mientras el cuerpo sin vida del patriarca se hundía en el agua, la gigantesca estructura acuática que los rodeaba comenzó a derrumbarse y el chakra que la sostenía se disipó en el ambiente. Ikari se mantuvo solemne y decidido, su técnica era impecable y su misión estaba cumplida. Al reflexionar sobre su primera batalla real como shinobi, Ikari descubrió que su compostura durante todo el enfrentamiento no fue sorprendente.
Su comportamiento siempre había sido extremadamente tranquilo y mecánico, resultado tanto de su inclinación natural como de su riguroso entrenamiento. También podía utilizar su chakra para calmar los diversos procesos corporales que podrían afectarle negativamente en la batalla, gracias a su increíble visión y control del chakra. Se había preparado mentalmente para momentos como este durante toda su vida, visualizando repetidamente diversos escenarios de combate y elaborando estrategias para sus respuestas. Esa preparación le permitió permanecer centrado y con los pies en la tierra cuando llegó el momento real del combate por primera vez. Al analizar esta batalla, Ikari reconoció que su victoria no solo se obtuvo tan fácilmente debido a su habilidad o incluso al elemento sorpresa, sino también significativamente porque sus habilidades específicas contrarrestaron efectivamente las de su oponente en un nivel fundamental. El uso de la técnica de hidrificación por parte del patriarca, que lo hacía casi invisible e intangible, era un conjunto de habilidades formidable que normalmente complicaría cualquier enfrentamiento. Sin embargo, las mejoras únicas de Ikari en su Byakugan le permitieron detectar perturbaciones en la energía natural, lo que hizo posible identificar y apuntar al cuerpo real de su oponente a pesar de la transformación. Además, su dominio de la técnica del puño suave jugó un papel crucial. Esta técnica, que podía apuntar directamente al chakra, resultó ideal contra un oponente cuya defensa principal se basaba en la manipulación del chakra y el enmascaramiento con él. Su capacidad para manipular y atacar el chakra como si fuera una sustancia tangible convirtió lo que podría haber sido un enemigo esquivo y resistente en un objetivo manejable en contacto cercano. Justo cuando Ikari estaba evaluando esta victoria, su afilado Byakugan aún activado avistó a otros 6 shinobi de Kirigakure acercándose rápidamente a su posición. Cada uno mostró el aura formidable de la fuerza del nivel Jonin, claramente líderes de sus respectivos escuadrones, que estaban cerca y fueron los primeros en darse cuenta de algo. Ikari supuso que estos shinobi probablemente habían sido alertados de la batalla por sus compañeros de equipos sensoriales y se habían apresurado a apoyar a su líder caído, era solo que eran los más rápidos debido a su nivel general de Jonin, por lo que vinieron solos. Ya perdí un cuarto de mi chakra en esta batalla para terminarla rápidamente, pensó Ikari, preparándose para hacer su siguiente movimiento, necesito luchar para retirarme ahora, no para ganar o matarlos. Antes de escapar, Ikari empleó rápidamente un pergamino de sellado especial para asegurar el cuerpo del patriarca Ozuki. Planeaba entregárselo a los especialistas de inteligencia de su división más tarde, ya que extraer información del cerebro del patriarca era el objetivo principal de la misión. Dada la posición de alto rango del patriarca dentro de Kirigakure, su conocimiento podría proporcionar información crítica sobre las operaciones y estrategias enemigas, junto con la información general de alto secreto de Kirigakure. Sin embargo, al darse cuenta de que un escape limpio ya no era una opción ya que el enemigo se acercaba rápidamente, Ikari evaluó su situación con una urgencia tranquila. 3 Jonins de Kirigakure se habían posicionado a un lado del río, cortando efectivamente varias rutas de salida potenciales y acorralándolo. Otro trío apareció en la orilla opuesta, comenzando a hacer señales con las manos y exigiendo vocalmente el paradero de su patriarca Ozuki, su tono agresivo y exigente. Ante el cerco, Ikari formuló rápidamente una estrategia. Comprendió que concentrar sus esfuerzos en un grupo podría crear una apertura necesaria para su escape. Tras tomar una decisión rápida, se lanzó hacia el trío seleccionado que se encontraba al costado de su ruta de escape de regreso a su parte de la línea del frente. Su plan no era solo atacar, sino dominar rápidamente y decapitar a este grupo para abrirse paso. Cuando Ikari se dirigió hacia un lado del río, los 3 shinobi de Kirigakure que se encontraban en ese flanco respondieron rápidamente. Aprovecharon de inmediato su ventaja ambiental, ya que la abundante agua proporcionaba un medio perfecto para sus técnicas de liberación de agua. El primer Jonin ejecutó el elemento agua, bala colmillo de agua. Manipuló hábilmente el agua del río, formando varios proyectiles fuertemente comprimidos debajo de la superficie. Estos colmillos de agua, altamente presurizados debido a su compacidad, fueron lanzados con precisión y velocidad letales, girando mientras se precipitaban hacia Ikari. Simultáneamente, el segundo Jonin usó elemento agua, cortador de agua ascendente. Con un rápido gesto de la mano, convocó una ola de agua aguda y lineal que surgió del lecho del río. Esta hoja de agua se disparó hacia adelante con una fuerza tremenda, capaz de cortar una roca sólida, apuntando directamente a cortar a Ikari del camino que pretendía seguir. El tercer Jonin optó por el elemento agua, látigo de agua.
Moldeando su chakra, creó un látigo grande y flexible hecho de agua, que manejaba con un control experto. El látigo crujió en el aire, diseñado para enredar o golpear severamente a Ikari, complicando aún más sus esfuerzos de escape. Estos ataques coordinados mostraron la sinergia táctica de los shinobi de Kirigakure, cada uno usando su dominio de liberación de agua para crear un asalto multifacético. La combinación de proyectiles de alta velocidad, ondas cortantes y látigos enredados creó una barrera letal, restringiendo severamente el movimiento de Ikari y aumentando la dificultad de su fuga planeada. Ante los intensos y coordinados ataques del elemento agua, Ikari sabía que debía responder con la misma fuerza. Extrayendo de sus reservas de chakra, ejecutó la versión más potente posible de la técnica, el elemento viento. Rotación, pero con un radio de 15 metros. Las poderosas ráfagas de viento que conjuró formaron una barrera protectora a su alrededor, girando a gran velocidad para desviar eficazmente el jutsu de agua entrante. Con las amenazas inmediatas neutralizadas, Ikari adaptó rápidamente su estrategia para tomar la ofensiva. Se zambulló en el río, usando el agua para enmascarar sus movimientos, junto con su control de chakra tenketsu para enmascarar su aura de chakra, y se reposicionó inesperadamente. Con un movimiento rápido y fluido, emergió del agua justo frente a uno de los honins de Kirigakure. Sin dudarlo, Ikari desató una andanada de golpes con el puño suave, apuntando a los puntos de chakra del shinobi con una precisión milimétrica. Mientras lanzaba los golpes, aplicaba simultáneamente microsímbolos de Huinjutsu que inmovilizaban el flujo de chakra de su oponente, dejándolo efectivamente indefenso en cuestión de momentos. Aprovechando la oportunidad, Ikari mejoró su mano con chakra del elemento viento, transformándola en un arma afilada con forma de cuchilla. Con un rápido movimiento de corte, decapitó al Jonin inmovilizado, eliminándolo de la pelea con un golpe decisivo y letal. Sin perder un momento, Ikari dirigió su atención a otro enemigo cercano. Combinando sus explosiones de vacío con elemento yin para tejer un Taigenjutsu, lanzó una ilusión vinculante sobre el segundo Jonin, inmovilizándolo desde la distancia con una fuerza poderosa que interrumpió su capacidad de percibir y reaccionar. Ikari saltó hacia adelante con mayor velocidad y cerró la distancia con el segundo Jonin inmovilizado. Con otro golpe preciso, mejorado con elemento viento, ejecutó rápidamente al segundo oponente, imitando el destino del primero. Con solo un oponente restante visiblemente desconcertado por la rápida desaparición de sus camaradas, de este lado, Ikari estaba decidido a despejar su camino para escapar. Rápidamente conjuró dos esferas de rotación celestial, una en cada mano. Estas esferas, densas de chakra y potentes en su capacidad destructiva, fueron arrojadas simultáneamente a ambos lados de los Jonin restantes de Kirigakure. Al impactar contra el suelo cerca del oponente en estado de shock, las esferas se expandieron de manera espectacular y se transformaron en rotaciones en toda regla. La poderosa fuerza giratoria de la técnica de liberación del viento envolvió el área y destrozó por completo al último Jonin. Con las amenazas inmediatas neutralizadas, Ikari no perdió tiempo. Activó su Byakugan para evaluar la situación y vio a los tres Honins restantes de la orilla opuesta lanzando su jutsu en un intento desesperado por detenerlo. A pesar del peligro cada vez mayor, Ikari se dio la vuelta y corrió hacia las líneas del frente de Konoha. Sus reservas de chakra se habían agotado considerablemente. Según sus cálculos, solo quedaba entre el 30 y el 40%. Esta reserva limitada significaba que tenía apenas la energía suficiente para escapar por poco si administraba sabiamente sus recursos y evitaba más enfrentamientos. Superando sus límites físicos y de chakra, Ikari utilizó su velocidad más rápida, atravesando el terreno con facilidad practicada, mientras los sonidos de las técnicas shinobi de Kiri y los gritos eventualmente se desvanecían. Su mente estaba concentrada, calculando cada paso y respiración, asegurándose de que cada onza de su chakra restante se gastara juiciosamente para maximizar su velocidad y distancia. Mientras Ikari corría hacia la seguridad de las líneas del frente de Konoha, repasó mentalmente su actuación en la escaramuza con los tres Jonin y, al final, se calificó bien. Su enfoque era metódico y calculado, reflejando su eficiencia robótica y disciplina en situaciones de combate, junto con un pensamiento lógico vertiginoso y velocidad y agilidad de movimiento. Evaluó críticamente cada decisión tomada durante el encuentro, considerando cómo había manejado sus recursos y tácticas bajo presión y si eligió la ruta más óptima. Ikari reconoció que había gastado una cantidad importante de chakra, optando por ataques poderosos, pero de alto costo, para resolver el enfrentamiento lo más rápido posible.
Esta elección estratégica, aunque agotadora, se basaba en una evaluación lógica de la situación. Una resolución rápida minimizaba el riesgo de refuerzos enemigos adicionales y disminuía la duración general de su exposición al peligro y a circunstancias imprevistas en territorio enemigo. También reflexionó sobre el uso que hacía de un arsenal diverso de habilidades, que jugó un papel crucial para asegurar su victoria en su evaluación. El estilo de combate de Ikari incorporaba una amplia gama de técnicas, desde taijutsu avanzado hasta ninjutsu complejo e incluso elementos de genjutsu. Esta versatilidad fue fundamental para superar en maniobras a sus oponentes, quienes tampoco tenían conocimiento alguno de la amplitud de sus habilidades, ni siquiera sabían que fueran posibles en general, y por lo tanto ni siquiera podían comenzar a anticipar sus próximos movimientos. Por lo tanto, su primera guerra, o incluso misión Shinobi, en esta vida, en general se consideró un éxito en su opinión. La única desventaja era que las fuerzas enemigas en general ahora aprenderían algo sobre su identidad y conjunto de habilidades y podrían deducir muchas cosas al respecto si fueran inteligentes. Y no era como si tuviera tiempo de sobra para lidiar con los otros 3 shinobi presentes allí, ni para deshacerse de los cuerpos de los shinobi que mató en ese momento, para evitar filtrar información. Pero, Ikari sabía que eventualmente estaba destinado a suceder simplemente debido a su fuerza como shinobi. Ese era el destino que también seguía a casi todos los shinobi poderosos. Unos días después de su exitoso escape, Ikari finalmente recibió el análisis completo del personal de inteligencia, con el que se reunió de forma encubierta detrás de la línea del frente generalmente establecida de Konoha, sobre el Jonin de élite que había capturado y sellado durante su misión de un escuadrón especializado en este tipo de inspecciones cerebrales post-mortem de shinobi hostiles. Los resultados resultaron ser incluso más significativos de lo que había previsto. El individuo al que había derrotado no era otro que el patriarca del clan Ozuki, una figura de considerable influencia dentro de Kirigakure y un estrecho colaborador del tercer Mizukage que actualmente está en el poder. Esta revelación subrayó el valor estratégico del éxito de su misión. La posición de alto rango del patriarca significaba que tenía acceso a información confidencial no solo sobre las campañas militares actuales de Kirigakure, sino también sobre la dinámica política interna de la ciudad. Esa información era extremadamente rara y valiosa, especialmente dada la naturaleza generalmente secreta de esa aldea, lo que la convertía en la aldea más aislada y menos conocida del mundo shinobi. Después de descifrar la inteligencia del patriarca Ozuki capturado, Ikari ahora obtuvo conocimientos profundos sobre Kirigakure y la Tierra del Agua, en general, y sus complejidades, y con sus propias habilidades de pensamiento lógico, logró deducir muchas cosas de eso. La Tierra del Agua, un archipiélago, estaba marcada por un terreno accidentado y tradiciones locales diversas y ferozmente mantenidas, que tenían grandes niveles federales de autonomía, haciendo de Kirigakure algo más parecido a una confederación de muchos territorios insulares más pequeños, administrados por sus nobles, que un país verdaderamente unificado como lo eran los otros 4 países principales de este mundo. Además, incluso ese nivel de unificación fue bastante difícil de lograr para la Tierra del Agua, y solo recientemente todos los territorios se unieron verdaderamente en ese tipo de unión frágil. Kirigakure en sí, ubicada en la isla principal del país, también se estableció con el tiempo de manera similar a otras aldeas ocultas, siguiendo la tendencia de los tiempos y la presión de grupo, pero aún luchaba por unificar los diversos clanes del país bajo su gobierno. Muchos de ellos todavía viven fuera de Kirigakure en otras partes del territorio general de la Tierra del Agua. Por ello, a lo largo de su historia, el país del agua se ha visto asolado por numerosas guerras civiles, más que cualquier otra nación. Esta lucha se vio alimentada principalmente por conflictos entre los señores y nobles de las islas locales, una situación posiblemente exacerbada por la geografía divisiva y dispersa del archipiélago, que naturalmente fomentaba el separatismo y el regionalismo, según el análisis de Ikari. Además, el conflicto más importante de todos fue el que enfrentó a las distintas facciones locales contra la familia noble más poderosa de la isla principal. Esta familia, que con el tiempo se convirtió en la familia oficial de los daimyo, logró obtener una victoria precaria que condujo a la unificación del país en cierta medida. Además, las guerras civiles en el país del agua frecuentemente involucraban a clanes con límites de linaje, quienes a menudo eran contratados como mercenarios por varias facciones políticas debido a su formidable fuerza.
Incluso después de establecer el sistema de un país y una aldea oculta, muchos de estos clanes, junto con la administración de la aldea de Kirigakure, se vieron enredados en conflictos iniciados por diferentes líderes civiles dentro del país del agua. Esto ocurrió durante tiempos de paz, y la aldea solo presentó un frente unido contra los enemigos extranjeros durante las guerras mundiales ninja, como la actual. Esta persistente lucha interna es una de las razones principales por las que Kirigakure y el país del agua adoptaron una postura tan aislacionista. Consumidos por conflictos internos y divisiones profundas, simplemente no podían permitirse el lujo de extender su atención más allá de sus fronteras, dedicando la mayor parte de sus recursos y atención a gestionar y resolver sus numerosos problemas. Sin embargo, con el tiempo, esos grandes clanes con linajes especiales fueron utilizados como chivos expiatorios de los conflictos en curso, lo que condujo a una persecución generalizada en su contra. Después de todo, como en todas partes, la gente naturalmente, especialmente los civiles, son bastante simples de mente, por lo que temían, odiaban y envidiaban a aquellos más poderosos que ellos, quienes a menudo también poseían esas habilidades extrañas, en opinión de Ikari. Esta culpa y el tratamiento subsiguiente los convirtieron en portadores de desgracias, volviendo el sentimiento público en su contra en todos los lugares a los que iban dentro de la Tierra del Agua por parte de los civiles. Sin embargo, a medida que las guerras civiles fueron disminuyendo con el tiempo, a medida que la presión externa aumentó, algunos clanes Kekko y Genkai como uno con liberación hirviente, u otro con liberación lava, por ejemplo, y muchos otros, ya estaban completamente diezmados, otros clanes fueron gravemente dañados, gracias a la persecución de décadas por parte de Kirigakure y todo el público en general. Ikari supuso que esta guerra podría retrasar temporalmente la desaparición de los clanes Yuki y Kaguya, basándose en su conocimiento de los acontecimientos futuros de la historia original que conocía de su vida anterior en la Tierra. Era consciente de que tanto los clanes Yuki como Kaguya acabarían siendo diezmados por Kirigakure, dejando muy pocos descendientes. Solo aquellos clanes que se alinearon con el futuro político de Kirigakure, respaldados por el daimyo de la isla principal, y eligieron residir dentro de la aldea, como los Ozuki y los Oshigaki, lograron evitar una persecución severa. Al integrarse a la estructura de Kirigakure, estos clanes no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron. Junto con los 7 espadachines, se convirtieron en el centro del poder militar del tercer Mizukage, que era notablemente antagonista de los clanes con esos límites de linaje. Ikari ahora tenía una comprensión casi completa del complejo panorama sociopolítico de Kirigakure. Se dio cuenta de que, si bien la situación interna de la aldea estaba plagada de conflictos debido a la masacre de valiosos clanes que poseían linajes, considerados por muchos como presagios de fatalidad, aún no había alcanzado el estado extremo que alcanzaría bajo el control secreto de Obito. Obito, impulsado por una vendetta para vengar a Rin, más tarde intensificaría las políticas ya extremistas de la aldea, alimentando aún más el miedo y la discriminación que plagaban Kirigakure. El famoso examen de graduación de matar a otro estudiante, un sombrío indicador de la brutal cultura de Kirigakure, ya existía antes de la influencia de Obito, pero se volvió aún más riguroso bajo su régimen. Esta política no solo subrayó el apodo de la aldea de la niebla sangrienta, sino que también destacó las duras realidades de su entrenamiento shinobi. Sin embargo, Ikari comprendió que estas prácticas severas y la discriminación generalizada contra los poseedores de Kekko y Genkai no eran desarrollos nuevos provocados solo por Obito. Incluso antes de su tiempo, estos exámenes extremistas y asesinatos generalizados de poseedores de linajes por parte de civiles y compañeros shinobi eran comunes. Estas acciones reflejaban miedos y prejuicios profundamente arraigados que habían sido parte de la cultura de Kirigakure durante generaciones, contribuyendo a la notoria reputación de la aldea mucho antes de que fuera dirigida oficialmente por Obito. Con este contexto histórico en mente, Ikari pudo ver que las raíces de los problemas de Kirigakure eran profundas y multifacéticas, involucrando más que solo la influencia de un solo individuo, incluso uno tan impactante como Obito. Esta comprensión le proporcionó información valiosa sobre las tensiones y los conflictos subyacentes dentro de Kirigakure, que podrían ser estratégicamente importantes para navegar la guerra en curso y planificar futuras interacciones con la aldea. El nuevo conocimiento de Ikari sobre las profundas divisiones dentro de Kirigakure le dio una perspectiva más clara sobre el frágil estado de su política interna, superando incluso las divisiones que conocía dentro de Konoha.
A diferencia de los clanes más integrados de Konoha, como los Hyuga y los Uchiha, los clanes principales como los Kaguya y los Yuki en Kirigakure vivían al margen del control directo de la aldea, a menudo fuera de sus fronteras. El panorama político de Kirigakure estaba dividido entre dos facciones principales. Una estaba liderada por el tercer Mizukage, que se alió con los clanes más grandes que no poseían Kekko y Genkai, como los Ozuki y los Oshigaki. Estos clanes estaban bien integrados en la estructura de la aldea y tenían una influencia significativa dentro de sus órganos de gobierno. En marcado contraste, la otra facción estaba liderada por el clan Kaguya, conocido por sus formidables habilidades de manipulación de huesos y reconocido como el clan más fuerte del país del agua. A ellos se les unió el clan Yuki, maestros del elemento hielo Kekko y Genkai. Esta facción se caracterizaba por su independencia de la autoridad central de Kirigakure y sus distintivas habilidades de linaje, que los diferenciaban tanto cultural como políticamente de la aldea principal. Este cisma creó una compleja red de lealtades y conflictos que a menudo estallaban en hostilidad abierta, afectando no solo a los propios ninjas, sino también a las estrategias políticas más amplias de Kirigakure. Al comprender estas dinámicas, Ikari reconoció posibles puntos de apoyo para su campaña de guerra y sus próximos objetivos políticos. Cabe destacar que los clanes Kaguya y Yuki, junto con sus fuerzas vasallas, no solo estaban alejados de la autoridad central de Kirigakure, sino que eran activamente hostiles hacia ella, habiendo entrado en conflicto abierto con la aldea en múltiples ocasiones. Esto contrastaba mucho con las tensiones internas, pero más contenidas, entre clanes como los Uchiha y los Hyuga con Konoha. Además, los clanes Kaguya y Yuki estaban en una posición significativamente más precaria, lo que le dio a Ikari una oportunidad única que lo entusiasmó cada vez más. Planeaba explorar formas de alinearse con estos grupos marginados, potencialmente usando sus quejas y ambiciones para su beneficio en el conflicto en curso con Kirigakure, o mejor dicho contra el extremista, estricto, de línea dura, unitario e incluso posiblemente discriminatorio tercer Mizukage y su facción encabezada por los 7 espadachines, Ozuki y Oshigaki. Sin embargo, no fue como si los clanes principales del Lijutsu se las arreglaran bien contra los clanes principales del Kekko y Genkai, incluso sin la influencia del Mizukage, como también se vio en Konoha, entre los Uchiha y Hyuga contra los Yamanaka, Nara y Akimichi. Es por eso que el patriarca del clan Ozuki fue una de las figuras principales en la persecución de los otros grandes clanes del Kekko y Genkai. Por ejemplo, también en Kirigakure, solo los portadores de hielo del clan Yuki estaban dispuestos a desafiar al clan Ozuki, históricamente, muchas veces, incluso durante la era de los clanes en guerra, porque naturalmente los contrarrestaban y la animosidad entre estos dos era enorme. Según el análisis de Ikari, los clanes Kaguya y Yuki se destacaron por ser excepcionalmente poderosos, superados solo por los clanes Uchiha y Hyuga en el mundo ninja. Eran aliados dignos de tener. Era solo que los clanes Kaguya y Yuki estaban parcialmente posicionados en un subfrente dentro de Yogakure, en el lado del país del agua, oponiéndose directamente a la subdivisión de Takumi del frente oriental de Konoha, no a la subdivisión de Ikari, que estaba liderada por algunos de los 7 espadachines del lado de Kirigakure, como subcomandantes. Ikari aprendió eso también del cerebro de ese hombre. Mientras tanto, los clanes Kaguya y Yuki no solo estaban activos en el frente contra la subdivisión de Takumi, sino que también participaron en una lucha separada por el país del agua, donde fueron asignados por el consenso político del país del agua, posicionados para contrarrestar las amenazas de Kumogakure. A partir de la información extraída del cerebro del patriarca del clan Ozuki, Ikari obtuvo algunas ideas intrigantes. Parecía que el tercer Mizukage podría haber negociado un acuerdo encubierto con Kumogakure. La naturaleza de este trato parecía implicar que Kirigakure usara a Kumogakure para eliminar estratégicamente a algunos de esos shinobi de los dos clanes antes de que el Mizukage acabara con los dos clanes después de esta guerra. A cambio, Kirigakure ayudaría a Kumogakure en sus conflictos contra Iwagakure, brindándole apoyo que podría cambiar los equilibrios de poder regionales. Después de todo, Kumogakure ya estaba en guerra con Iwagakure y Konoha, por lo que, aunque eran la segunda aldea más poderosa, no querían otro enemigo directo en Kirigakure, que en el pasado se mantuvo mayormente pasivo y no tuvieron muchos desarrollos negativos entre ellos. Todo esto significaba que los shinobi de esos dos grandes clanes no estaban en el mismo subfrente que Ikari y sus fuerzas actuales estaban en el subfrente sur en las afueras de este continente, lo que significaba que no tenía medios directos para contactarlos en ese momento. ¡No!
Espera, tal vez debería transmitirle toda esta información a Takumi-sensei y luego dejar que él discretamente arregle todo con ellos si es viable y ellos están de acuerdo. Después de todo, probablemente todos ya estén llenos de compromisos, entre ellos, por lo tanto, con una completa posibilidad de establecer algún tipo de contacto, por lo que parece, esa línea del frente permaneció muy pasiva, casi como si los dos clanes ya entendieran el plan del tercer Mizukage de usar Kumogakure contra ellos en el futuro, por lo que concentraron todos sus esfuerzos en ese frente. Entonces todo esto significa que tenemos una gran posibilidad de éxito en conseguir una alianza con ellos. Después de todo, están en una posición muy mortal actualmente, pensó Ikari y rápidamente decidió sus próximos pasos. Durante los días siguientes, Ikari utilizó la inteligencia sensible extraída del cerebro del patriarca Ozuki para orquestar una serie de movimientos estratégicos contra Kirigakure con sus fuerzas. Al reconocer que el enemigo también sabía sobre la pérdida del patriarca Ozuki y podría cambiar algunas de sus tácticas, actuó rápidamente para aprovechar la información antes de que Kirigakure pudiera ajustar sus defensas. Por ejemplo, una cosa era aprovechar algunas de sus maniobras operativas y localizar puntos débiles en el campo de batalla para obtener ventaja mediante la fuerza concentrada. El enfoque más importante en esto fue descubrir dónde faltaban sensores enemigos para apuntar a esas áreas y dañar al enemigo con el elemento sorpresa también. Entonces, la guerra en general se volvió más sangrienta y sería a medida que la fase de probarse unos a otros terminó, y Kirigakure también comenzó a responder de manera más agresiva para tratar de vengar sus pérdidas, aunque con un éxito limitado. Sin embargo, aprovechando la información detallada obtenida del patriarca Ozuki, Ikari también identificó la oportunidad más crucial: atacar directamente a las cadenas de suministro de shinobi de Kirigakure, muy detrás de las líneas enemigas. Había señalado las ubicaciones exactas de estos depósitos de suministros, que eran fundamentales para apoyar las operaciones de Kirigakure en el frente continental. Dada la complejidad y la escala de estas redes de suministro, no eran fáciles de mover ni reemplazar, lo que las convertía en objetivos perfectos para un ataque disruptivo. Sin embargo, la operación planteaba riesgos importantes. Penetrar profundamente en territorio enemigo requería sigilo y maniobras cuidadosas, especialmente porque Ikari tendría que ocultar su chakra continuamente para evitar ser detectado, una hazaña desafiante a grandes distancias y durante períodos prolongados incluso para él. Reconociendo los riesgos de la infiltración terrestre, ya que no quería arriesgar su vida ni lo más mínimo por este objeto, y la necesidad de un enfoque sigiloso, Ikari ideó un plan alternativo que involucraba a Isamu Sumi, el jefe del clan Sumi, y su dibujo imitador de superbestias. Ikari era muy consciente de las ventajas estratégicas que el jutsu único de Isamu Sumi podía ofrecer, particularmente la capacidad de crear criaturas de tinta capaces de volar utilizando la liberación Yan en la realidad junto con una salsa secreta. Esta capacidad era crucial para su operación actual, ya que proporcionaba un método para evitar con relativa rapidez el terreno traicionero y fuertemente monitoreado entre las líneas del frente y las cadenas de suministro de Kirigakure. Ikari había estado al tanto de las capacidades de Isamu incluso antes de su despliegue en el frente, entendiendo el inmenso valor de la movilidad aérea en las operaciones ninja, especialmente para inserciones y extracciones encubiertas. Dada la importancia de esta ventaja, habían tomado medidas meticulosas para mantener ocultas al enemigo la identidad y las habilidades de Isamu. Este secreto se mantuvo para garantizar que, cuando llegara el momento, pudieran aprovechar al máximo el elemento sorpresa. Después de todo, volar no era solo una habilidad rara, sino un elemento innovador en el ámbito de la guerra ninja, donde la velocidad y el elemento sorpresa podían cambiar decisivamente los resultados de escaramuzas y batallas importantes por igual. Por lo tanto, actualmente, en la densa maleza del terreno selvático, Ikari organizó una reunión encubierta con Isamu Sumi, el jefe del pequeño pero históricamente significativo clan Sumi, conocido por su dominio de los jutsus basados en tinta. Al igual que el clan Atake, el clan Sumi era relativamente pequeño y estaba formado por un grupo muy unido de shinobi que se especializaban en su particular ijutsu, que se había transmitido de generación en generación. Isamu, a la edad de 45 años, llevaba visiblemente el peso del legado de su clan. Isamu tenía una apariencia académica, marcada por su cabello ligeramente canoso atado cuidadosamente hacia atrás para mantenerlo fuera de su rostro mientras trabajaba con sus tintas y pergaminos.
Sus ojos, a menudo entrecerrados en señal de concentración, reflejaban toda una vida de habilidad meticulosa y una aguda atención al detalle que fue crucial para su arte. Su atuendo era práctico y consistía en una túnica oscura salpicada con motas de tinta, un testimonio de su uso frecuente de las técnicas de su clan. Cuando Ikari se acercó al lugar de encuentro designado, Isamu lo saludó con una respetuosa reverencia y un sincero vicecomandante Sama. Su voz tenía un tono de deferencia mezclado con disposición, indicando su disposición para participar en cualquier misión que tuviera por delante. Mientras Ikari observaba a Isamu a continuación, sus pensamientos vagaron. Este es probablemente otro individuo desafortunado que cayó en esta guerra dudosamente debido a Danzo o Hiruzen, para luego devorar a su pequeño clan también en Root o la fuerza shinobi regular de Konoha y esencialmente destruir su autonomía para Konoha unitario, al igual que el clan Ataque también sufrió en la serie original. Sin embargo, esta vez, sin darme cuenta salvé a todos esos pequeños clanes al incorporarlos a nuestra gran coalición para que contraatacaran. Eso me convierte en una especie de buen tipo y su salvador entonces. Reflexionó Ikari internamente, con un dejo de ironía y broma en su pensamiento. Aclarando sus pensamientos y concentrándose en la misión inmediata, Ikari se dirigió a Isamu con un tono agudo y decidido. Isamu-san, ¿eres plenamente consciente de los objetivos de la misión? ¿Estás realmente preparado y eres capaz de ejecutarla? Sus ojos buscaron en los de Isamu la certeza y la preparación necesarias para el éxito de su delicada operación. Después de todo, Ikari siempre se preocupó principalmente por la seguridad de su propia vida y no quería ponerla en peligro por nada del mundo. Y hace unos días vio que tener un montón de enemigos individualmente más débiles sobre él aún podría empujarlo a correr para salvar su vida. Y tener a toda la línea del frente enemiga contra él, en el suelo, era el peor resultado posible para él. Sí, vicecomandante Sama, soy plenamente consciente de los objetivos de nuestra misión, respondió Isamu con una resolución tranquila, estoy preparado y soy totalmente capaz de ejecutarla. La técnica que utilizaré puede transportarnos de forma sigilosa y rápida a la ubicación del objetivo. Podemos evitar ser detectados y lograr nuestros objetivos con precisión. Estaba listo para demostrar su valía a su facción y a Ikari, quien definitivamente era uno de los líderes no oficiales de la misma a pesar de ser más de 30 años más joven que el propio Isamu. Isamu continuó, profundizando en los aspectos tácticos de su plan. Los ninjas sensoriales enemigos generalmente son más competentes en detectar movimientos en el suelo, utilizando la tierra como un conducto para su chakra. No son tan hábiles para detectar a mayores altitudes, especialmente si no están concentrados o esperando que la amenaza venga de esa dirección, explicó, destacando la ventaja estratégica de su enfoque aéreo. Nuestra ave voladora se moverá rápidamente, muy por encima del rango vertical de referencia sensorial típico, lo que nos ayudará a evadir la detección aún más, explicó Isamu, con tu Byakugan, también podrás explorar las mejores rutas para que las tomemos, aumentando aún más nuestras posibilidades de éxito. Luego abordó el posible escenario de detección del enemigo. Sin embargo, incluso si nos detectan y el enemigo se pone en alerta, no podrán alcanzarnos fácilmente. Si es necesario, puedo aumentar nuestra altitud rápidamente y sacarnos de su alcance. Pero, en general, una vez que estemos detrás de las líneas enemigas, destruiremos rápidamente sus depósitos logísticos y luego nos retiraremos antes de que tengan tiempo de montar una respuesta significativa. Ikari asintió con la cabeza, sus ojos reflejaban una comprensión estratégica de su plan. Excelente análisis, Isamu-san. Procedamos de inmediato, dijo concisamente, su voz imbuida de determinación. Listo para ejecutar su misión sin más demora, se quedó a su lado mientras Isamu preparaba el jutsu. Isamu desenrolló un gran pergamino y con cuidado sumergió su pincel en un recipiente con tinta impregnada de chakra. Con trazos precisos, dibujó el contorno de un águila de tamaño mediano. Las líneas fluían sin problemas, llenas de su conocimiento experto y chakra. Una vez que el dibujo estuvo completo, Isamu levantó su pincel del pergamino y la tinta comenzó a brillar con energía real. En unos instantes, la ilustración del águila se desprendió del papel, expandiéndose y adquiriendo una forma tridimensional de tamaño natural. Agitó sus alas con gracia y se elevó justo por encima del suelo, lista para obedecer las órdenes de Isamu. Con un gesto de Isamu, el águila de tinta descendió hasta el suelo, lista para que ellos montaran a continuación. Vamos, Isamu-san, declaró Ikari, dando un paso adelante para subirse a la parte trasera del águila creada con tinta.
Una vez a bordo, Isamu también se unió a él y, tras una última comprobación de su equipo, Isamu ordenó al águila que ascendiera rápidamente hacia el cielo. Se movieron en silencio y rápidamente, mezclándose con el cielo mientras se dirigían hacia sus objetivos, muy por detrás de las líneas enemigas. En lo alto del águila de tinta, Ikari e Isamu surcaban el cielo. Sus formas eran meras sombras contra la vasta extensión que se extendía por encima de ellos. Mientras volaban, Ikari escaneaba continuamente el terreno con su Byakugan, asegurándose de que su camino permaneciera libre de detección enemiga. El paisaje se extendía bajo ellos. Un tapiz de jungla densa y algún que otro claro, un testimonio del terreno accidentado de las regiones continentales de la Tierra del Agua. Después de un vuelo rápido y sin incidentes, alcanzaron su objetivo principal. Una serie de depósitos logísticos encubiertos utilizados por Kirigakure para apoyar sus operaciones avanzadas. Estaban colocados estratégicamente para que no se los pudiera ver, en lo profundo de la jungla, pero no eran rival para la penetrante visión de Ikari. Isamu estabilizó el águila sobre cada depósito, uno por uno, lo que permitió a Ikari ejecutar su misión. Utilizando una combinación de etiquetas explosivas y golpes de chakra precisos, Ikari destruyó sistemáticamente los depósitos de suministros. Cada explosión enviaba columnas de humo y escombros, lo que marcaba la destrucción de recursos vitales del enemigo. Con cada ataque exitoso, la posibilidad de que Kirigakure mantuviera a sus tropas de primera línea disminuía significativamente. Una vez neutralizados los depósitos, rápidamente regresaron a sus líneas. Mientras volvían a trazar su ruta de vuelo, Ikari se mantuvo alerta, su Byakugan barriendo el paisaje debajo y el espacio aéreo a su alrededor. Fue durante este viaje de regreso que notó un cambio repentino en el paisaje del chakra. Un gran grupo de shinobi de Kirigakure se había dado cuenta de su presencia y se había movilizado para interceptarlos. Isamu-san, aumenta nuestra altitud por si acaso. Finalmente nos han percibido de alguna manera, instruyó Ikari con calma. Sin dudarlo, Isamu ordenó al águila de tinta que ascendiera bruscamente. Cuanto más alto volaban, más enrarecido se volvía el aire y menos efectivas eran las técnicas sensoriales de los perseguidores. Su rápido ascenso les permitió evitar cualquier detección o enfrentamiento. A medida que ascendían más alto y se alejaban a toda velocidad, el riesgo de enfrentamiento disminuía rápidamente. Pronto, no eran más que una mota en el cielo, fuera de su alcance y rumbo a salvo a su propio territorio. La misión fue un rotundo éxito. No solo habían asestado un golpe decisivo a las líneas de suministro del enemigo, sino que también habían demostrado la eficacia de utilizar tácticas no convencionales y el elemento sorpresa en la guerra. A medida que se acercaban a sus propias líneas, tanto Ikari como Isamu sabían que habían debilitado significativamente las capacidades operativas de Kirigakure en su sector, todo ello sin una confrontación directa también. Varios días después de la exitosa operación contra los depósitos de suministros de Kirigakure, la dinámica en el campo de batalla comenzó a cambiar. Kirigakure, tambaleándose por la pérdida de recursos críticos y las crecientes bajas, derivadas de la pérdida del patriarca del clan Ozuki y la información que su cerebro proporcionó a sus enemigos, gracias a Ikari, adoptó una estrategia de guerra aparentemente más agresiva y desesperada. Sus tácticas se volvieron más audaces, impulsadas por una combinación de necesidad y también por el costo emocional de sus reveses a los ojos de los líderes del bando de Konoha. Por lo tanto, hoy, una fuerza significativa y más grande de Kirigakure hasta el momento, incluidos 2 miembros de los venerados 7 espadachines de la niebla, que estaban en este subfrente, lanzaron otro ataque concentrado en una sección de las líneas del frente de Konoha. Al reconocer la gravedad de la amenaza, Ikari reunió rápidamente un grupo sustancial de shinobi de Konoha para formar una unidad de respuesta rápida, ya que también estaba cerca del avance en ese momento, mientras que Isamu Sumi y Ryosuke Geko se quedaron para mantener estables sus propias líneas del frente. Ikari lideró su gran contingente de shinobi de Konoha a través de la densa jungla, moviéndose estratégicamente hacia la ubicación donde se informaba que las fuerzas de Kirigakure estaban avanzando. El espeso follaje proporcionaba cobertura y desafío a la vez, exigiendo una navegación cuidadosa y una detección atenta para evitar emboscadas o separarse. A medida que avanzaban, los sonidos de la jungla fueron gradualmente superados por los ecos distantes de la batalla. Metal chocando, gritos y los sonidos únicos de varios jutsu que se estaban desplegando. Ikari mantuvo un ritmo rápido, entendiendo que el tiempo era fundamental para interceptar al grupo de Kirigakure de manera efectiva y evitar que ganaran más terreno.
Los shinobi de Konoha eran una mezcla de veteranos y luchadores más jóvenes, todos unidos por la urgencia de la situación y el liderazgo de Ikari. A medida que se acercaban al punto de contacto previsto, Ikari emitió órdenes, posicionando sus fuerzas para un impacto óptimo. Los organizó en varios flancos, diseñados para envolver al enemigo y crear múltiples frentes, complicando la capacidad de los shinobi de Kirigakure para mantener una defensa cohesiva. Finalmente, la densa vegetación dio paso a una zona más despejada donde las fuerzas de Kirigakure se estaban reagrupando momentáneamente. Ikari, al ver al enemigo, hizo una señal a sus tropas para que se prepararan. Con una respiración profunda, lideró la carga, iniciando el enfrentamiento con un asalto bien coordinado. Los ninjas de Konoha irrumpieron entre la maleza y lanzaron un ataque sorpresa que aprovechó el desorden momentáneo entre las tropas de Kirigakure. A medida que avanzaba la batalla, Ikari se encontró en medio del combate, enfrentándose directamente a los shinobi de Kirigakure. Sus movimientos eran precisos y calculados, diseñados para atravesar las líneas enemigas y alcanzar a los dos espadachines de la niebla. Cada paso adelante era disputado ferozmente, pero el enfoque estratégico de Ikari y el compromiso de sus shinobi mantuvieron el impulso a su favor. Mientras la batalla continuaba, Ikari escudriñó el caos con su Byakugan, su visión mejorada atravesando el combate cuerpo a cuerpo para identificar objetivos clave. Sus ojos se fijaron en dos figuras que reconoció vagamente por su conocimiento de la historia original y que empuñaban espadas grandes y distintivas. Raiga Kurosuki y Jinin Akebino, miembros de los 7 espadachines ninja de la niebla. Estaban abriendo una brecha entre las fuerzas de Konoha, su destreza como espadachines era evidente en la eficiencia y brutalidad de sus ataques. Con una determinación inquebrantable, Ikari maniobraba por el campo de batalla, esquivando los ataques y contraatacando con golpes precisos. Su objetivo era único: enfrentarse a estos enemigos más poderosos y cambiar el curso de la batalla. A medida que se acercaba, los sonidos de la batalla parecieron desvanecerse en el fondo, y su concentración se centró en Raiga y Jinin. Raiga, conocido por su estilo de lucha impredecible y el uso de su espada, Kiba, las espadas del trueno, era un enemigo peligroso. Su capacidad para generar electricidad lo hacía particularmente letal en combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, Jinin manejaba el Kabutowari, una espada desafilada combinada con un martillo enorme, capaz de atravesar cualquier defensa. Cuando Ikari entró en el claro donde los dos espadachines estaban luchando con los shinobi de Konoha, su llegada llamó su atención. Los ojos de Raiga se iluminaron con una alegría salvaje, mientras que Jinin evaluó a Ikari con una mirada más calculadora. El aire a su alrededor crepitaba con la tensión de la batalla inminente. Habían escuchado confirmaciones sobre el joven shinobi que había derrotado al patriarca del clan Ozuki, pero verlo en persona, un simple chico de 13 años del clan Hyuga, fue sorprendente. Raiga, con su comportamiento salvaje y temerario, no pudo evitar reír, un sonido agudo y burlón que resonó levemente sobre el estruendo de la batalla. Entonces, ¿eres el niño que derribó a ese tipo? ¿Konoha realmente ha cambiado, eh? ¿Enviar a niños a hacer el trabajo de un hombre? Se burló, con la voz cargada de incredulidad y diversión. Jinin, más sereno pero igualmente escéptico, miró a Ikari con ojo crítico. Nunca pensé que vería a un Hyuga liderando la carga de esta manera. Ustedes normalmente están en la retaguardia, echando una mano. ¿Qué está pasando, muchacho? ¿Konoha se está quedando sin verdaderos luchadores? Ikari los miró fijamente sin pestañear, su rostro era una máscara impasible que no revelaba nada. Su voz, cuando habló, era fría y precisa. Subestimar a tu oponente en función de la edad o el clan es un error fatal, afirmó rotundamente. Lo descubrirás muy pronto. Terminarás como el patriarca del clan Ozuki. Ustedes dos no están ni cerca de ser mis oponentes, ni siquiera juntos. Y realmente no estaba particularmente abrumado por su destreza individual en su nivel actual de habilidad, y sentía que incluso solo 2 de ellos no podrían amenazarlo en absoluto en este momento. Sin embargo, el poder combinado de estos 7 espadachines, famosos por su coordinación y su estatus legendario dentro de Kirigakure, podría representar un desafío formidable para él. Sin embargo, fueron sus espadas místicas las que capturaron el interés de Ikari incluso más que los propios espadachines. Por ejemplo, las espadas de trueno de Raiga, que crepitaban con pura energía eléctrica, y el Kabutowari de Jinin, conocido por su capacidad de destruir defensas consideradas impenetrables, no eran solo herramientas de guerra sino reliquias de la historia shinobi.
Sus orígenes estaban prácticamente envueltos en misterio, y el alcance de sus capacidades completas era algo que Ikari siempre estuvo dispuesto a explorar en el pasado. Sin embargo, Ikari, equipado con el conocimiento extraído de los recuerdos del patriarca Ozuki, ahora también obtuvo conocimientos sin precedentes sobre los orígenes de las legendarias 7 espadas de Kirigakure. Estos detalles eran previamente desconocidos incluso en la historia original de su vida pasada. Por ejemplo, Ikari aprendió que el primer Mizukage, Byakuren, no solo era un formidable fundador de la aldea, la razón por la que Kirigakure existía, y un gran luchador, que podía manejar las 7 espadas al mismo tiempo, sino también un artesano excepcional que las forjó personalmente en primer lugar. Según los recuerdos a los que accedió Ikari, Byakuren era un individuo muy inteligente y utilizó tecnología avanzada, posiblemente antigua, combinada con materiales y minerales únicos disponibles solo en la Tierra del Agua para crearlos. Es probable que estos componentes se procesaran utilizando técnicas sofisticadas que podrían manipular sus propiedades inherentes para mejorar su letalidad y durabilidad. Además, Byakuren utilizó la liberación Yin, lo que le permitió infundir las espadas con capacidades únicas que trascendían la fabricación de armas ordinarias. Lo utilizó para dotar a las espadas de diversas propiedades especiales y para pegarlas entre sí y convertirlas en productos terminados. Además, Ikari pensó que para múltiples modelos podría ser que incluso se usara Fuinjutsu, y para el Sameada más famoso, probablemente incluso se usó la liberación Yang. Ikari se enteró entonces de que, históricamente, Byakuren ya era un anciano cuando se convirtió en Mizukage, por lo que necesitaba pasarle sus espadas a alguien digno. Cuando ningún otro espadachín era lo suficientemente hábil para manejar las 7 espadas como él, Byakuren seleccionó a 7 discípulos con el mayor talento que su país tenía para ofrecer. Incluso aquellos que no eran ninjas abandonaron sus vidas como samuráis o mercenarios para tener la oportunidad de aprender de él. Les enseñó a cada uno a dominar una de las espadas que se convertirían en su herencia y, sin embargo, se llevaría los secretos de su creación a la tumba. Fue durante la Primera Guerra Mundial y Shinobi que hicieron notar su presencia. Afilaron sus dientes en honor a su maestro y aterrorizaron a sus enemigos, fueron brutales y despiadados con sus enemigos y su habilidad con la espada avergonzaba incluso a la mayoría de los samuráis. Al final de la guerra, fueron reconocidos mundialmente como los infames 7 espadachines ninja de la niebla. Así como las 7 espadas cayeron ante ellos, se convirtió en tradición que las espadas pasarán de una generación a la siguiente a medida que sus portadores morían en la batalla. Los espadachines nunca se retiraron de su servicio y se comprometieron a conocer únicamente una vida de batalla. Aquellos que aspiraban a convertirse en espadachines afilaban sus dientes para simbolizar su ambición y compromiso con esa causa. Los 7 espadachines ninja continuaron plagando las otras aldeas ocultas en cada guerra y verlos juntos en el campo de batalla a menudo era sinónimo de la victoria de Kirigakure. Mientras tanto, con el Byakugan activo, Ikari no solo vio a los 2 espadachines frente a él. Analizó su flujo de chakra, su postura y las ligeras contracciones en sus músculos que precedían al movimiento. Sin embargo, cuando la tensión entre Ikari y los 2 espadachines alcanzó su punto máximo, y el enfrentamiento parecía inminente, ocurrió un giro repentino que rara vez tomó a Ikari completamente por sorpresa. Tanto Raiga como Hinin, con gestos rápidos, casi imperceptibles, activaron mecanismos ocultos dentro de sus espadas. No se trataba simplemente de características ornamentales o tradicionales, sino de intrincados sistemas de mando integrados en las propias armas. Para sorpresa de Ikari, la activación de estos comandos convocó 2 figuras adicionales al campo de batalla, una realizada por cada uno de ellos. Uno de los llegados fue Kushimaru Kuriarare, conocido por su uso despiadado de la espada larga con forma de aguja Nuibari, que podía coser a los enemigos en un tapiz grotesco de muerte. El otro era un portador de Shibuki, el predecesor de Jinpachi Munashi de la historia original. Comprendió por la inteligencia del patriarca Ozuki que se llamaba Fumetsu. La sonrisa de Raiga se amplió al observar las reacciones de Ikari, la preparación equilibrada del joven Hyuga contrastaba marcadamente con el comportamiento casual de los espadachines de la niebla. Sí, nosotros, los 7 espadachines, somos conocidos por ser bastante descarados y audaces, pero no se equivoquen, cuando se trata del interés estratégico de nuestra aldea, no corremos riesgos, declaró Raiga, con su voz mezclada con un toque de respeto e intriga. Hemos visto de lo que eres capaz, muchacho.
Derribar al patriarca del clan Ozuki junto a un río no es poca cosa, no hay mucha gente en nuestra aldea que pueda hacer eso, continuó Raiga, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y seriedad. Jimin y yo solos no podríamos enfrentarnos a alguien de tu calibre. Es por eso que creamos este pequeño comité de bienvenida. Acabas de caer en nuestra trampa, muchacho Hyuga, es hora de vengarte.